¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Vamos a iniciar con nuestra enseñanza el día de hoy. Estamos viendo en Marcos capítulo 1, versículo 16, cuando Jesús comienza su ministerio y empieza a llamar a ciertos discípulos para que pudieran seguir ese llamado que Dios tenía para sus vidas. Quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video para que podamos alcanzar a las más almas posibles y vamos a iniciar. Amén. Voy a leer del versículo 16 al 18. La palabra de Dios dice así: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Hemos visto este pasaje en muchas ocasiones, y es importante que nosotros podamos aprender todas esas verdades espirituales que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que Jesús vivió como cualquier otra persona los primeros 30 años de su vida. No se sabe gran cosa, pero según los eruditos, él vivió como cualquier otro joven, cualquier niño, cualquier adolescente. Fue instruido en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en los escritos, y prácticamente vivió como cualquier persona. Inclusive aprendió la profesión de su padre, José, que era carpintero. Y a los 30 años comienza su ministerio y duró prácticamente como unos 3 años y medio aproximadamente. Entonces Jesús sabía que era muy corto el tiempo que iba a estar aquí en la tierra y se dio a la tarea de enseñar a otras personas para cuando él partiera o cuando él hiciera ese sacrificio, para que estas personas pudieran seguir el llamado y que pudieran extender el evangelio. Y así vemos cómo Jesús comienza a hablarle a los discípulos. Y la palabra discípulo es matetes, que significa ser un aprendiz, un estudiante, un alumno. Es una persona que sigue las pisadas de su maestro, que está de acuerdo con sus enseñanzas, que quiere aprender sus ideales, alguien que esté impactado por quién es esa persona y quiere convertirse en un fiel seguidor de él. Prácticamente sabemos que Jesús era un maestro por excelencia y él comenzó a elegir algunas personas. Y en este pasaje es cuando Jesús está comenzando su ministerio y empezó a llamar, y aquí habla de 4 personas que él llamó. En primer lugar, miramos que era Andrés y Pedro, que ellos eran hermanos. Inclusive la Biblia dice que ellos eran pescadores, ellos estaban trabajando. En ese entonces era muy común que las personas fueran pescadores. Es más, ahí en el mar de Galilea la gente tenía barcas y solamente algunas personas que tenían dinero podían comprar estos barcos. Y entonces ellos estaban trabajando ahí como cualquier otra persona para ganarse la vida. No era un trabajo fácil, era un trabajo difícil, pero era muy remunerable, porque prácticamente no invertían en nada más que tener la lancha, alguna red, y se iban muy de madrugada para ir a sacar, y lo que sacaban lo vendían ahí en los diferentes lugares. Inclusive algunas personas iban ahí mismo al mar a comprar los peces, o ellos tenían algunas entregas. Era prácticamente como se acostumbraba en aquel entonces, Pero fíjate qué importante. Estos hombres estaban trabajando, no estaban ahí de ociosos, y ellos eran hermanos. Y quiero hablar primeramente de Simón. Dice que al primero que le dijo era Simón en este pasaje. De hecho, vamos a ver también la vida de Andrés. De hecho, Andrés conoció primero a Jesús. Andrés era un fiel seguidor de Juan el Bautista. Y en una ocasión,
cuando Jesús fue bautizado, se cree que Andrés estaba ahí. Y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés escuchó estas palabras que Juan, su discípulo, decía, y dice, oye, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, entonces este es el Mesías, y de ahí comenzó a seguirle. Y este pasaje está en Juan, capítulo 1, versículo 35. Quiero leerlo textualmente, dice así: al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, o sea, estaba Juan el Bautista y dos discípulos más. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y comenzaron a seguir a Jesús. O sea, ellos estaban buscando ese deseo, tenían ese deseo en su corazón de buscar de Dios. Y cuando Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio, como que dijeron, este hombre es un fiel seguidor de Dios. Miraron los milagros, los prodigios, las señales. Él era un profeta. Debemos de recordar que en aquel entonces, antes de venir Juan el Bautista, existieron los 400 años del silencio, como lo conocen los eruditos. Le llaman 400 años del silencio porque no se levantó ningún profeta. El último profeta que había existido era Malaquías, que fue el último del Antiguo Testamento, pero no se había levantado ningún profeta. 400 años, imagínate. La gente estaba deseosa de escuchar palabra de Dios, tenían hambre de Dios. Aparte que habían sido conquistados por los romanos, los estafaban, les cobraban impuestos muy altos, los azotaban, los golpeaban, violaban a las mujeres. Ellos eran un gobierno muy fuerte, muy poderoso, y al que no les hacía caso los maltrataban, los metían a las cárceles o inclusive hasta los mataban. Entonces, en esa situación ellos vivían. Imagínate el pueblo de Israel viviendo en esclavitud por años. No se había levantado un profeta, tenían hambre de Dios, clamaban, gemían y no se escuchaba. Y cuando empieza a levantarse Juan el Bautista, multitud de personas venían a escuchar lo que Juan el Bautista comenzaba a predicar, y ellos tenían muchos seguidores. Y entre ellos estaban estas dos personas. Nomás dice que habla de dos personas, pero nada más menciona a Andrés porque él fue uno de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí. Al oír hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús, mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pero fíjate, qué interesante. O sea, este hombre, Andrés, fue el primero, era uno de los discípulos de Juan. Cuando escuchó que Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces él dijo, voy a comenzar a seguir al Mesías, ¿ok? Dice que se quedó ahí con él todo el día, es más, inclusive se quedó hasta la hora 10, dice. Entonces, él se dio cuenta, o sea, no solamente porque Juan el Bautista había comentado eso, sino que después él tuvo la oportunidad de convivir, de platicar, de escuchar las enseñanzas del maestro, y algo cambió en la vida de él, ¿ok? Él dijo, definitivamente tú eres el Mesías. Y estaba bien feliz, estaba bien contento. Dice que después fue y buscó a su hermano Pedro. Bueno, en este entonces era todavía Simón. Y le dijo, ¿qué crees? ¿Qué crees que ha pasado? He encontrado al Mesías. ¿Cómo? Y empezaron a platicar y le empezó a contar. Y después Pedro también tenía ese deseo de conocer
a Jesús. Amén. Así es que maravilloso. Todo esto, saber la historia de cómo sucedieron este tipo de cosas, fue algo precioso. Amén. Entonces, Pedro, o en ese entonces era Simón. Debemos de saber qué significa la palabra Simón. Viene del griego Shimón o Shammá, tiene su raíz en Shammá, que es uno de las 12 tribus de Israel que le llamaban Simeón. O sea, Simón y Simeón es el mismo, son un sinónimo, uno en griego y otro es en hebreo. ¿Ok? Entonces, Simón o Simeón, ¿ok? El verdadero significado es el que Dios escucha o Dios ha escuchado. Y esto lo miramos desde Génesis capítulo 29, versículo 33. Y quiero leerlo. Génesis 29. Habla de cómo esta mujer, Lea, había tenido muchos problemas y no podía tener hijos. Y Dios escuchó su oración. Voy a leerlo en el versículo 33. Dice, y concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto Dios escuchó mi oración, por cuanto Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también a este hijo, y su nombre será llamado Simeón. Entonces, significa Simeón, Dios me escuchó, o Dios me escucha. ¿Ok? Entonces, la palabra Simón significa Dios escucha. Y Dios le cambió el nombre de esa palabra a Cefas, o que es Pedro, ¿ok? Como lo conocemos hoy en día. Amén. Esto es importantísimo porque cada una de las cosas tienen un significado. Es más, inclusive los nombres que a las personas les ponían siempre tenían algo común o alguna importancia severa. ¿Ok? Pero hoy en día quizás los nombres los ponemos nada más porque nos gustan y muchas veces ni siquiera sabemos el significado de nuestro nombre. Pero para Dios sí es importante el nombre. ¿Ok? Entonces, por eso Dios le cambió el nombre a Pedro, porque tenía un propósito que lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Pero es esencial que nosotros comprendamos cuál es el verdadero propósito de Dios. ¿Okay? Estos hombres estaban ahí trabajando. Dice que ellos eran pescadores, estaban ahí en el mar de Galilea, y cuando Jesús viene y llega a ese lugar, dice que los miró que estaban ahí y les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Amén. Qué importante. La verdad que esto es un llamado maravilloso. Debemos de saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Antes de venir a Cristo, cada quien hacía lo que bien le parecía, quizás alguna profesión, quizás alguna carrera, quizás algo, emprendiste algún negocio y qué bueno, es bueno que nosotros trabajemos, es parte de nuestra responsabilidad. Pero una de las cosas que Dios me mostraba, que en muchas ocasiones nosotros estamos trabajando, pero estamos fuera del propósito de Dios. Estamos fuera del plan de Dios. O sea, esto es lo que sucedió. O sea, estos hombres estaban ahí siendo pescadores y estaban ganándose la vida, ¿ok? Pero fuera del propósito de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Un día Dios los visitó, tuvieron este encuentro con Dios y Dios les hace un llamado especial. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Yo recuerdo cuando recién comencé a buscar de Dios, la verdad, mi vida, pues es muy larga la historia, pero cuando yo decidí seguir a Cristo, mi vida dio un giro de 180 grados. Amén. Y es algo maravilloso.
Yo me vi en una situación donde vivía para trabajar, tenía un trabajo, hay veces que tenía 2 trabajos para poder solventar los gastos necesarios. Yo vivía en Estados Unidos en aquel entonces y la vida es muy cara, muy cara. La renta, más la comida, más la gasolina, más los carros, más todas las cosas que se llevan. La verdad era muy caro. Y en una ocasión yo hablando con Dios le dije, Señor, ¿esto es todo para mí? O sea, yo voy a vivir para trabajar aquí hasta los 65 años y me voy a jubilar y esto es todo. Y había como un vacío, una tristeza y como una monotonía en mi vida. Y Dios me dijo, no, yo tengo un mejor plan para ti. O sea, tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, pero ese es tu plan. Y yo tengo este plan maravilloso para ti. Y la verdad que cuesta trabajo, voy a ser honesto, cuesta trabajo poder renunciar a los planes que tú tienes. Porque creo que todos y cada uno de nosotros tenemos, entre comillas, buenos planes. O sea, nadie quiere cosas malas para ellos. A eso me refiero. O sea, yo no quería que me fuera mal. Yo no quería, no sé, vivir debajo de un puente y que me trajera alguna tragedia o que tuviera enfermedades o a mi familia. No, o sea, los planes que yo tenía para mí, entre comillas, yo pensé que eran buenos. O sea, quiero trabajar, quiero tener un buen hogar, quiero tener un buen matrimonio, quiero educar a mis hijos, darles alguna formación, enseñar. O sea, era el plan que yo tenía. O sea, en mi mente yo había trazado un plan, un propósito y quiero tener esta casa y quiero tener un carro y quiero darle educación a mis hijos y poder viajar. Estos eran los planes que yo tenía. Pero aunque no los había logrado, voy a reconocer, no había logrado muchos de ellos, pero sí en alguna parte había logrado como comenzar a adquirir esos planes que yo creía que eran buenos. Pero aún así me sentía triste, me sentía vacío. Cuando Dios me llama y me dice, sabes que yo tengo un plan para ti, esa parte de renunciar al plan tuyo y comenzar a vivir por fe en el plan de Dios cuesta mucho trabajo. Bueno, yo hablo por mí, a mí me costó mucho trabajo. Pero también me he dado cuenta en mi caminar, ya tengo más de 16 años, casi 17 años como pastor, me he dado cuenta que muchas personas vienen a Cristo y Dios tiene un llamado especial para ellos y les cuesta trabajo renunciar a su plan y decirle sí al plan de Dios. Amén. Y quiero hablar precisamente de este tema, pero lo vamos a dejar para el día de mañana porque es un tema muy, muy profundo, poder entender cuál es el plan y cómo podemos ir despojándonos de nuestro plan para poder decirle sí al plan de Dios. Quizás no se da de la noche a la mañana, pero sí hay ciertas estrategias que nosotros podemos hacer para poder comenzar a vivir una vida cristocéntrica, así como estos hombres lo hicieron. ¿Amén? Y bueno, pues vamos a terminar por el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tus bellos comentarios y también gracias por compartir este video. Espero que tengas un excelente y bendecido día.